Por la fe el pueblo atravesó el mar Rojo, por la fe cayeron las murallas de Jericó, por la fe fue curado el paralítico, por la fe todos los milagros se realizaron en aquellos que tenían enraizada esa fe. Por la fe también hoy en nuestra vida aquel milagro que necesitamos se realizará. Acompáñenos a entender lo que es esta fe que mueve las montañas. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. La virtud de la fe, aquella virtud infundida misericordiosamente por Dios en nuestra alma, que hace que nos adhiramos personalmente, y es una característica fundamental de la fe, porque la fe nos pide a cada uno de nosotros reconocer, adherirse y entregarse por entero a Dios nuestro Señor. La fe nos lleva a que por la voluntad, un acto de voluntad, somete nuestra inteligencia al plan y a la inteligencia de Dios nuestro Señor. La fe es de acuerdo a la dignidad humana, y si nos detenemos aquí, nos daremos cuenta que el hombre vive habitualmente, cotidianamente, permanentemente de la fe. ¿Qué es el matrimonio? Sino un acto de fe, creer en aquello que el otro dice, que siente en relación a nuestra persona. ¿Qué son los negocios? A no ser hacer un acto de fe, por más que sea un contrato minucioso, pero si la persona tiene mala fe, no hay contrato que valga. Por lo tanto, vivimos haciendo actos de fe en los negocios, en la vida de familia, al creer en una publicidad determinada, al aceptar la doctrina de un político. Son actos de fe que el ser humano va haciendo en su vida cotidiana. Pero el acto de fe pleno está en la adhesión total y exclusiva a Dios. Ese acto de fe no se puede hacer en los hombres. Sería un error, porque nosotros en el acto de fe entregamos nuestra inteligencia y la sometemos, no contradiciendo la razón, pero completando la razón al designio de Dios. Dios creó nuestra inteligencia, Dios también nos infunde la fe. Por lo tanto, la fe y la razón no son contradictorias, porque el mismo Dios que creó el orden lógico de la creación y nos dio una razón para entenderlo, nos infunde la forma de conocerlo a Él, que por ser tan alto, tan grandioso, de una dignidad tan superior, porque es el mundo de lo sobrenatural, mientras que nosotros estamos en un mundo natural, al ser una realidad tan elevada, nos exige el acto de fe, porque los hombres no somos Dios. Los hombres somos criaturas limitadas, que tenemos una razón dada por Dios que nos da la gracia de entender el orden creado por ese Dios. Pero para entender el orden sobrenatural necesitamos que Dios nos abra los ojos. Es la virtud de la fe la que nos abre los ojos para las realidades superiores y sobrenaturales. Y el acto de fe es profundamente lógico, porque con el acto de fe, aunque no conocemos algo, sabemos que existe. Y el acto de fe es sobre todo el sometimiento del hombre a la persona divina. Someto a Dios nuestro Señor mi conocimiento, por eso creo. Y para crecer en ese conocimiento, yo quiero conocer. Yo crezco en la fe por un acto de voluntad, pero entiendo el acto de fe en la medida que conozco a aquel que amo, que es Dios nuestro Señor. Por eso debo estudiar la doctrina católica, por eso debo estudiar el catecismo, por eso debo estudiar los dogmas, porque todos tienen explicación, aunque sean misterios, los dogmas, misterios de fe. La teología católica, la teología de la Iglesia, por misericordia de Dios, explica, raciocina, indica, levanta el velo, nos da el texto sagrado para nosotros ir entendiendo este acto de voluntad que está de acuerdo con la inteligencia. Debemos pedir al Señor esa gracia que decía San Agustín: creer y conocer. Entre más conozco,
más creo. Entre más creo, más conozco. Por eso el ateísmo es una consecuencia lógica del no creer. Se cierra la inteligencia a realidades que a veces son tan coherentes, tan sencillas, como saber que este mundo material no viene por sí solo de una creación material. Hay un relojero eterno que concibió el orden creado, lo hizo perfectísimo y remontándonos de causa a efecto, llegamos a la lógica que es Dios el creador, no una materia eterna, como las doctrinas ateas nos quieren indicar, que va siendo por una sucesión de causas y efectos sin lógica, creando un mundo ordenado. El orden tiene un ordenador, que es Dios nuestro Señor. La fe es una virtud que está encima de la razón, pero no está en desacuerdo con ella. Aquel que infunde la fe es el creador de la razón. Dios nuestro Señor nos da auxilios para tener la fe. El primero de todos es la acción del Divino Espíritu Santo en nuestra alma. Sin ese auxilio, al hombre le sería imposible el acto de fe. ¿Por qué? Porque está tan arriba de él las realidades sobrenaturales que el hombre por sí mismo no es capaz de acceder a ellas. Entonces, primer punto es Dios, que se revela así al mundo, pero particularmente Dios trabaja nuestra alma para que nosotros individualmente nos adhiramos a Él y le amemos profundamente. Ese auxilio interior de los dones del Divino Espíritu Santo, de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual, que no es otra cosa que nuestra conversación con nosotros mismos, teniendo allí como interlocutor silencioso al propio Dios nuestro Señor, que nos inspira ideas, que nos indica caminos, que nos ilumina y nos abre los ojos para que nosotros entendamos la presencia del mundo sobrenatural en la vida de la creación. Pero hay auxilios también exteriores a la fe, que Dios promueve para que nos adhiramos a ellos. Entonces, por ejemplo, la doctrina católica. La doctrina católica, con razones y principios, nos enseña y nos indica que Dios existe. Por lo tanto, abre el camino para que tengamos fe en Él. Pero también existen los milagros de Jesucristo nuestro Señor relatados en el Evangelio, los milagros que se operan, por ejemplo, en un santuario como el de Lourdes, donde hay curaciones milagrosas de los enfermos, los milagros que encontramos en la vida de los santos. Los milagros son un auxilio también a nuestra fe. Está de otro lado, las profecías del Antiguo Testamento, pero también las profecías en la historia de la salvación, en la vida de los santos, santos que tenían discernimiento y sentían lo que iba a ser el futuro. Está otro auxilio externo a la fe, la santidad. Los santos que existieron, existen y existirán en la historia de la iglesia. La santidad de la propia iglesia, en que encontramos personas vivas que practican las virtudes, y eso es la santidad, estar en gracia de Dios. Personas que podrían pecar, pero que no quieren entregarse al demonio, al mundo y a la carne, porque quieren servir y amar a Dios. Esa santidad en sacerdotes, religiosas, madres de familia, padres, trabajadores, esas personas que son virtuosas, nos enseña de que Dios existe. Entonces, milagros, profecías, santidad, la fecundidad de la iglesia. Y ustedes me dirán cuál es la fecundidad de la iglesia, pero la fecundidad está en las obras de la iglesia, obras espirituales, pero también materiales, orfanatos, mujeres y hombres que se consagran a recoger niños de la calle. Es una obra que la iglesia inició desde los inicios de su trasegar por la faz de la tierra. Los hospitales de caridad, leprosarios, cuidados por religiosos que buscan la lepra para servir a aquellos que la padecen. ¿Cuántas obras sociales existen en la iglesia? En alguna ocasión, unas religiosas que servían en hospitales de caridad, las encontraron hombres descreídos y vieron cómo atendían a los enfermos, mujeres jóvenes, bellas, que habían dejado todo para vestir el hábito religioso y servir a los enfermos. Eran dos
jóvenes abogados se miran entre sí y dicen: yo ni por todo el oro del mundo haría lo que esta mujer hace. Ella escuchó, la religiosa lo miró y le respondió: yo tampoco lo haría por todo el oro del mundo. Yo lo hago por el amor a Dios y el amor a los hijos de Dios. Esa respuesta los dejó silenciados y ayudó que en esos corazones de mundanos se anidara justamente la fe. Entonces, dones interiores, la acción del Espíritu Santo a través de la virtud infusa de la fe, el Espíritu Santo que está allí empujándonos a que creamos, y aquellas también elementos exteriores que están en la Iglesia Católica, que basta conocer un poco la Iglesia, leer su historia y ver su obra civilizadora por la faz de la tierra para entender que Dios no solamente existe, sino que existirá y existió en la faz de la tierra desde el principio y lo hará hasta el fin del mundo, por más que algunos crean que en este mundo Dios fue expulsado. No es así. La presencia de Dios es más sutil, más actual de lo que podemos imaginar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nos lo enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 16. La fe es una semilla de gloria en nuestra alma y es el inicio de la vida celestial. Sin esa fe no podemos llegar al cielo, y el inicio del cielo en la faz de la tierra es la fe, porque con fe viene la esperanza, con fe viene la caridad, con fe viene por lo tanto la alegría, las buenas obras. Sin la fe viene la desesperanza, sin la fe viene el rencor, viene el odio, viene la envidia, vienen todos los vicios, y por lo tanto un mundo sin fe es el inicio de la vida del infierno en la faz de la tierra. Una civilización con fe, preámbulo del cielo. Una civilización sin fe es la construcción del infierno en esta tierra. Y basta con este principio analizar un poco la historia y nos vamos dando cuenta que aquel mundo que negó la fe, el mundo de las dictaduras, por ejemplo, del comunismo, fue un preámbulo del infierno. El mundo de la fe en sentido contrario, el mundo de las catedrales, el mundo del canto gregoriano, el mundo de los vitrales, fue un preámbulo justo del cielo por la paz que tenían aquellos que habitaron ese mundo. Y la fe es un acto personal que cada uno de nosotros tiene que adherirse a Dios nuestro Señor individualmente, pero es también un acto colectivo. Por eso construye civilizaciones o destruye mundos la falta de fe. Cada uno de nosotros somos un eslabón en la cadena de la fe. Y si nos rompemos del eslabón, si por desgracia Dios no lo permite y que nos guarde de eso, perdemos la fe, muchos que dependían de nosotros también se perderán. Estamos en una cadena, en un mundo en que estamos entrelazados en el plan de Dios. Y cuando seamos juzgados, tal vez el juicio nos va a sorprender. Y el juicio nos va a hablar de personas o circunstancias que ni conocimos, pero que dependían de nuestro acto de fe. De ahí la gran responsabilidad individual de cada uno de los católicos, de cada una de las criaturas creadas por Dios, porque no fuimos creados para el egoísmo, fuimos creados para la generosidad y para el compartir aquello que es lo más grande, que no es un pan, que no se resume en un bien material, es el compartir los bienes sobrenaturales, teniendo por principio la fe, de cual demana cuántas y cuántas virtudes y del cual depende la salvación. El que no persevera hasta el fin no se salvará y no tendrá vida eterna. Nos enseña el catecismo, nos enseña la Sagrada Escritura. Tenemos que pedir esa gracia justamente de cuidar la fe que cada uno de nosotros por misericordia de Dios tiene y cuidar la fe de aquellos que nos rodean. ¿Cómo cuidamos la fe particular y colectiva? La cuidamos con la práctica de las virtudes, la cuidamos dando buen ejemplo, la cuidamos cuando hacemos examen de conciencia y
percibimos que podemos estar escandalizando a alguien que depende de nosotros, no solamente un familiar, no solamente un hijo o un ser querido muy cercano. ¿Cuántos que nos contemplan en el trasegar de la vida están esperando de nuestra parte un buen ejemplo? Enseña también San Pablo que somos espectáculo para los ángeles y para los hombres. Es decir, el cielo también nos acompaña y allí no solamente Dios nuestro Señor, sino los ángeles. Y en la tierra muchos nos acompañan sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Tenemos que pedir esa gracia de hacer fructificar y crecer la fe. Depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, escuchando programas de estos, compartiéndolo, aprendiendo y no quedándose solamente en este programa. Les invito que recuerden que vale mucho la pena estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo romano denso y profundo, que es el enunciado de las verdades de la fe para introducirnos en el estudio de la Sagrada Teología y así, conociendo más a Dios, crecer en la fe y caminar a la vida verdadera, la vida del mundo futuro, la vida del cielo, al lado del Señor de los señores. Nadie se da la vida a sí mismo. Así también nadie se da la fe a sí mismo. La vida se transmite por el acto natural colocado por Dios nuestro Señor de la transmisión de la vida en los seres humanos y en los animales, a través del encuentro de los dos elementos, y allí se hace fructificar la vida. En el caso de la fe, nos es transmitida la fe por nuestra madre, así como nos es transmitida la vida por nuestra madre y nuestro padre, pero sobre todo aquella madre que nos llevó en su vientre durante los 9 meses, que nos hizo carne de su carne y sangre de su sangre. Esta madre, en el sentido espiritual, que nos da la vida de la fe, se llama la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es la Iglesia la que transmite la fe, es la Iglesia la depositaria de aquel valor sagrado, el depósito de la fe, que tiene que guardarla como un tesoro, que la transmite a sus hijos a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de la catequesis, a través de las enseñanzas que nos dan la simbología de la Iglesia. Esa verdad en la cual estamos también inseridos porque entre nosotros transmitimos o matamos la fe de aquellos que nos rodean. Y la fe, cuando se transmite, hay un punto importantísimo que nos enseña Santo Tomás de Aquino. La verdad de fe que la teología nos enseña debe llevarnos a aquel que es enunciado más que en la doctrina que se enuncia, es decir, no solamente aquella frase que me explica la fe, sino entender el objeto de la fe, que es Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen y el mundo sobrenatural. Allí es más importante, es como cuando alguien nos señala la luna y no debemos quedarnos en el dedo que señala, sino en el objeto señalado, que es la luna, es la forma de entender esa doctrina y ir al enunciado y a partir de su conocimiento comenzar a amarlo, porque no podemos amar aquello que no conocemos. De ahí la importancia de profundizarnos en la fe, y es de doctrina católica que la persona que culpablemente no estudia la fe puede cometer un pecado mortal, porque es una negligencia que puede hacer con que abandonemos la fe. La Iglesia nos pide, la Iglesia cariñosamente nos enseña y debemos nosotros ir allí para recibir aquella transmisión de la vida que es justamente la enseñanza de las verdades de la fe. No solo a través de los silogismos, miren que hay algo bellísimo. Se aprenden cuántas verdades de fe a través de la simbología de la iglesia. Entrar en una bella iglesia en la cual hay una ceremonia de adoración al Santísimo Sacramento. El Señor está allí en la custodia, la fe me enseña que es la presencia real de Él.
Está allí también la imagen de María Santísima y la fe me dice que ya está simbolizada por la imagen, pero está también el incienso que sube en agradable olor, y está la luz de los vitrales, y está el sol atravesando aquellos vitrales, y el color y la luz se encuentran con el humo del incienso. Cuántas verdades sobrenaturales, ese símbolo que es el incienso, ese símbolo que es el vitral, ese símbolo y realidad que es la luz y el color, me están diciendo en relación a aquel que es la verdadera luz, que es la verdadera vida, que es el olor agradable, que es Dios nuestro Señor. La simbología transmite la fe, la doctrina transmite la fe, y sobre todo la Iglesia, que es el pilar y el fundamento de la fe. Por eso cuántas veces persiguen a la Santa Iglesia Católica. En el fondo, aquellos que odian la fe y que se hacen eco de el grito del rebelde que fue castigado por toda la eternidad, de Luzbel, Lucifer, Satanás. Non servian, no serviré. Ese Satanás que no quiso servir en el cielo, que por eso cayó al infierno, hace eco de su brado en los hombres que en la tierra no quieren escuchar las verdades de fe y quieren eliminar aquella que es la madre de la fe, que es la Iglesia. En sentido contrario, nosotros aprovechemos nuestra fe, transmitamos nuestra fe, tal vez compartiendo estos programas de Conociendo Nuestra Fe, y aprovechemos para ir al catecismo de la Iglesia y a profundizar nuestra fe. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.